Queremos simplificar completamente las siguientes expresiones. Nuestra primera expresión es x elevar el poder de 5 2 dividido por x elevar el poder de 1 2. Entonces, porque estamos dividiendo y las bases son las mismas, simplificamos usando la propiedad del cociente del exponente que se muestra aquí, o un aumento de la potencia de m dividido por un aumento de la potencia de n es igual a un aumento de la potencia de m menos n. Entonces, cuando estamos dividiendo y las bases son las mismas, restamos los exponentes y notamos que siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Lo que significa que x eleva la potencia de 5 2 dividido por x eleva la potencia de 1 2 es igual a x aumenta la potencia de 5 2 menos 1 2. Y observe cómo encontrar la diferencia. Ya tenemos un denominador común, 5 2 menos 1 2 es igual a 4 2, así que tenemos x elevar la potencia de 4 2. El 4 2 es igual a 2 y, por lo tanto, la expresión dada se simplifica a x al cuadrado o x a la segunda potencia. Luego tenemos que aumentar la potencia de 23 dividido entre t elevar la potencia de 11 4 porque estamos dividiendo y las bases son las mismas, simplificamos usando la propiedad del cociente de los exponentes. Entonces esto es igual a t elevar la potencia de 23 menos 11 4. Minus 11/4. Observe aquí antes de restar, necesitamos encontrar un denominador común, con suerte el mínimo común denominador, que sería el mínimo común múltiplo de 3 y 4. Como el mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12, el mínimo común denominador es 12 y, por lo tanto, queremos escribir 23 y 11 4 como fracciones equivalentes con denominadores de 12. Y por lo tanto para escribir 23, el denominador de 12, multiplicamos el numerador y el denominador por 4. Así que escribe 11 4 con el denominador de 12, multiplicamos el numerador y el denominador por 3. Observe ahora que ambos denominadores son 12. Entonces, esto es igual a t, aumente el poder de este. Sería 80 12 menos esto sería 33 12. This would be 33/12. Lo que nos da un aumento de potencia de 80 12 menos 33 12 es igual a 47 12. Y 47 12 no se simplifica porque el único factor común entre 47 y 12 es 1. Entonces esta es la expresión simplificada del cociente dado. El último ejemplo que tenemos, 2 aumentan el poder de 9 2 dividido por 2 aumentan el poder de 1 5. Nuevamente aplicando la propiedad del cociente de los exponentes, esto es igual a 2 elevar la potencia de 9 2 menos 1 5. Antes de restar necesitamos determinar un denominador común que sería el mínimo común múltiplo de 2 y 5, que es 10, para escribir 9 2 y 1 5 como fracciones equivalentes. Con denominadores de 10, multiplicaríamos el numerador y el denominador de 9 2 por 5, multiplicaríamos el numerador y el denominador de 1 5 por 2. Observe que ahora tenemos un denominador común de 10. Entonces esto es igual a 2. Elevar el poder de esto sería 45 10 menos 2 10. Minus 2/10. Lo que nos da 2 elevar el poder de 45 10 menos 2 10 es igual a 43 10. Y nuevamente 43 10 no se simplifica porque el factor común entre 43 y 10 es 1. Entonces esta es la forma simplificada del cociente dado. Espero que hayas encontrado esto útil.